En esta clase veremos la tercera parte de nuestro tema de escatología y que tiene que ver con un tema del cual se habla mucho en nuestros tiempos en el ambiente evangélico, que se conoce, por lo menos el nombre más popular es el arrebatamiento de la iglesia. Y con muchas imprecisiones y afirmaciones erróneas sobre este tema, vamos a ver lo fundamental de este tema a la luz de las escrituras. El arrebatamiento es parte del tema general que se conoce como el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. También se le conoce como la segunda venida, la parusía. Ya explicamos en el primer video de la primera clase lo que significa el término griego parusía, llegada o venida. Así que dentro del tema general del segundo advenimiento de Cristo veremos el arrebatamiento, la resurrección, la transformación y la traslación de la iglesia. Esta expresión segunda venida se refiere al retorno de Jesucristo a la tierra de acuerdo a la promesa que él mismo hiciera de volver. Cuando él se va a los cielos, promete que regresará. Y luego esto se reafirma con el testimonio de sus propios apóstoles que escriben el resto del Nuevo Testamento. Se le llama segunda venida en comparación con su primera venida, cuando él nace en un pesebre en Belén. Esta segunda venida es de un carácter muy diferente. Esta expresión segunda venida también está tomada de lo que literalmente dice Hebreos 9:28, que lo menciona como la segunda venida del Señor. Bueno, veamos los anuncios que hay acerca de la venida del Señor, porque no estamos inventando este tema. Hay gente que dice, no, este tema de que Jesús va a regresar no es claro para mí, pero veremos que hay suficientes anuncios en el Nuevo Testamento acerca de la venida de Jesús. Empecemos primero por los anuncios que hizo el propio Jesús acerca de su retorno a la tierra. En San Juan 14:3, él dice que si él se va, volverá y los tomará a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. San Juan 14, versículo 3. Y en su discurso escatológico, esta vez tomado de Lucas 21:27, él dice, entonces, hablando del tiempo del fin, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá entonces con poder y gran gloria. Tenemos otro relato en el libro de los Hechos y que ocurrió justamente momentos después de que Jesús se va a los cielos y los discípulos quedan ahí mirando, extasiados, cómo el Señor se pierde detrás de una nube. Y allí aparecen ángeles, y esto es lo que los ángeles le dicen a los discípulos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Son las palabras de los propios ángeles que aparecieron ahí el momento en que Jesús retorna a los cielos. Veamos también los escritos del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 lo expresa muy claramente. Comillas. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una referencia muy clara de lo que será el retorno glorioso de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Hay otras citas, pero he querido tomar esta como la más emblemática. Pedro, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 3 de su segunda carta, versículos desde los primeros versículos hasta el final, habla del día del Señor y de la venida del Señor. Él dice categóricamente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En ese mismo capítulo, él discute de personas que tienen por tardanza la venida del Señor. Y él dice, no es que el Señor retarda su promesa de volver,
Y ahí luego hace esta afirmación, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los escritos de Juan, en este caso particular el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice, He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y bueno, todo el libro de Apocalipsis contiene referencias acerca del retorno de Jesucristo a la tierra. La pregunta obvia, ¿cuándo será esta venida de Jesucristo, esta segunda venida? El mismo Jesús nos hace esta advertencia en Mateo 24:36. Pero acerca del día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. O sea, Jesús dice, no estén esperando que se sepa con exactitud cuándo yo voy a venir para que la gente esté esperando. No, no, no. La hora, el día y la hora nadie lo sabe. Ha habido estudiosos de la profecía y del apocalipsis, de la escatología, que en siglos pasados quisieron determinar la fecha en que el Señor vendría. Y dieron incluso fechas exactas y hubo muchas personas que esperaron ese día porque supuestamente venía Jesús, pero no ocurrió porque Jesús dice, nadie puede saber cuál es el día y cuál es la hora de mi retorno. Veamos un poco ahora los propósitos de la venida del Señor. O sea, ¿a qué viene Él? ¿Qué es lo que va a hacer Él cuando venga? Los podemos resumir de esta manera. Primero, Él viene a resucitar a sus escogidos, lo que se conoce como la primera resurrección. En estos 2 milenios de cristianismo, incontables millones de cristianos han muerto, incluyendo también los santos del Antiguo Testamento que murieron en la esperanza venidera de la obra de Cristo. Todos estos deben ser resucitados, porque el concepto cristiano no es solamente que el alma o el espíritu va a participar de la vida eterna, sino todo nuestro ser, como dice Pablo a los tesalonicenses, espíritu, alma, cuerpo, debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Tanto el judaísmo como el cristianismo creen en la resurrección del cuerpo. También el Señor viene para arrebatar su iglesia. La palabra arrebatamiento está tomada de lo que Pablo escribe ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es decir, extraer es la extracción de los creyentes que serán arrebatados o llevados para estar con el Señor en el aire. Ese entonces es el primer propósito de su venida, resucitar y arrebatar a los creyentes. También Él viene para eh, traer los castigos necesarios sobre una humanidad impía que ha rechazado a Cristo. Eso lo vemos en el libro del Apocalipsis. Habrá un momento cuando terribles juicios caerán sobre esa humanidad inicua que ha rechazado la salvación de Dios, que ha rechazado a Jesucristo mismo, y ya es hora de que reciban su castigo. Todos han evadido por, por mucho tiempo la justicia de Dios, pero la justicia pareciera que tarda, pero llega el momento en que la justicia se ejecuta. También Él viene como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un juicio final donde nadie podrá evitar comparecer a ese juicio. Sabemos nosotros que en toda la historia humana ha habido personas que jamás han enfrentado un tribunal ni han recibido su justo castigo por sus malvados hechos. Bueno, nadie podrá escapar del juicio final. ¿Quién será el juez? Jesucristo. La Biblia dice que Dios dio al Hijo todo el juicio para que Él juzgue a los vivos y a los muertos. Y también Jesucristo viene por segunda vez para instaurar ya en forma definitiva ese prometido reino de paz, de justicia, de amor, porque toda la humanidad durante su existencia ha suspirado en algún momento y ha dicho, ¿cuándo acabará la injusticia? ¿Cuándo acabará el dolor, la muerte? ¿Cuándo terminará el mal? ¿Cuándo veremos una época dorada de paz, de justicia, de amor, de abundancia? Bueno, Jesucristo viene a eso. Él instaurará un reino definitivo que no tendrá fin.
Ahí tenemos entonces los 4 propósitos centrales por los cuales Jesucristo retornará por segunda vez a la tierra. Ahora bien, decíamos hace un rato que Él viene para resucitar a todos los cristianos que murieron en Cristo. El libro del Apocalipsis contiene una bienaventuranza, dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos. La Biblia dice que ellos duermen, pero no es un sueño para siempre. Hablábamos del estado intermedio, y el estado intermedio es porque entre su muerte y su resurrección están en algún lugar de descanso, los muertos cristianos. Bueno, llega ahora entonces la venida del Señor, y lo primero que Él hace es resucitar a sus seguidores. A esta resurrección se le llama también la primera resurrección, tomando las palabras de Apocalipsis 26, donde dice que son bienaventurados los muertos que participan de la primera resurrección. Eso indica entonces que hay una segunda resurrección, de la cual hablaremos más adelante. Esta primera resurrección, según los comentaristas bíblicos, los escatólogos, se inicia con la resurrección de Cristo. Y nosotros somos parte de esta resurrección, a quien se llama la primera resurrección. Cristo es las primicias de esta resurrección. Veamos cómo lo expresa ahí en 1 Corintios 15, 23. Hablando de la resurrección, dice que cada uno resucitará en su debido orden. Primero Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Esto es la primera resurrección. Primicia significa los primeros frutos de una gran cosecha. Tomando el lenguaje del Antiguo Testamento y de las ofrendas de vegetales que se traían, los primeros frutos de la tierra. Entonces, tomando esta figura, dice que Cristo es la primicia de una gran cosecha que se anticipa, que es la resurrección final de todos los muertos. Él es la garantía, porque la primicia tiene también, entre otras cosas, el sentido de ser una garantía de que viene una cosecha abundante. Entonces, Cristo al resucitar garantiza la resurrección de los creyentes. Por eso se le llama las primicias, los primeros frutos. Y luego sigue la gran cosecha, la gran resurrección de todos los creyentes en Cristo. Cuando Jesús habló de que algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, estaba haciéndose eco de las palabras que están escritas en Daniel capítulo 12. También usted lo puede ver ahí, en el libro de Daniel. A esta resurrección Jesús la llamó en Lucas 14, 14 la resurrección de los justos, aludiendo entonces a esa primera resurrección donde solamente resucitarán aquellos que murieron en Cristo, aquellos que un día recibieron la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, perseveraron y murieron en la fe de Jesús. Los demás muertos, impíos, que rechazaron la salvación de Cristo, resucitarán en la segunda resurrección, pero será solamente para ir a juicio y allí recibir la condena que los excluye eternamente de la presencia bienaventurada de Dios. Veamos un poco este pasaje, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice ahí Pablo a los tesalonicenses. Rescatemos algunas frases claves de este pasaje. Primero dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, viene Jesús en las nubes, suena la trompeta y se levantan los muertos con cuerpos glorificados. Luego dice: nosotros los que vivimos seremos arrebatados. O sea, Pablo, él esperaba estar vivo. Él esperaba no ver muerte, y los vivos serían transformados y arrebatados junto con los muertos resucitados. Juntamente, dice, con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Este encuentro, que es de los resucitados y de los transformados, es para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, esta partida es para estar con Cristo para siempre. Les invito a seguir con el siguiente video.